Hola, buenos días, buenas noches o a la hora que nos estén escuchando. Este es un episodio más de Tragos Educativos y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos puede apasionar o llegar a apasionar, que es el cine. Y como aquí nos encanta todo traerlo a la educación, vamos a vincular justo el cine y la educación. Vamos a pensar también que el cine desde sus inicios nos ha provocado emociones, porque a través de su lenguaje cinematográfico comunica con ideas, provoca risas, llantos y se ha convertido en una forma de expresar, también de distraernos. A veces vamos al cine para pensar, otras vamos al cine solo para palomear, otras veces podemos poner una película en cualquier plataforma de streaming y lo tenemos a un solo clic para pasar un rato, para distraernos, para ver otras formas también de pensar y comunicarnos. El cine es un medio de comunicación a través de sus películas. Y para hablar del cine el día de hoy tenemos a otra compañera del doctorado, Isabel Robledo. Bienvenida. Isabel Robledo, quiero que nos platiques un poco de tu formación y, como ya es costumbre en este podcast, que nos digas, por supuesto, tu trago favorito. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues yo soy licenciada en Sociología, maestra en Gestión y Desarrollo Social y pues actualmente compañera de ustedes en el doctorado. Y mi bebida favorita es el vodka. Muy bien. Y en este podcast ya habíamos dicho, ¿no?, que en este episodio vamos a hablar del cine y queremos también presentar que aquí está Alberto, que también se ha dedicado mucho al cine documental, pero bueno, yo no voy a contar eso, mejor que lo diga Alberto. ¿Y por qué también ha sido importante el cine en tu formación? Sí, bueno, la razón principal por la que he incursionado en el cine documental relacionado a la educación es porque yo me di cuenta que muchas veces la forma en que se distribuye o se presentan los resultados de investigación muchas veces nada más llega como a cierta población, ¿no? Es muy restringido. Y mediante el cine documental y el lenguaje cinematográfico siento que es un poco más accesible para poder presentar los resultados de tu investigación, ¿no? Obviamente no es tan fácil, requieres cierto entrenamiento, pero yo la considero una vía muy útil. Entonces el cine documental como una vía a través de un tipo de lenguaje. Y justo aquí lo que yo quiero empezar para este diálogo es pensar en que, bueno, tú ya decías que es una vía para difundir un mensaje, pero también ha sido utilizado en las aulas como, podría yo decir, un recurso, una herramienta o muchas veces simplemente como una distracción. Entonces yo creo que vamos a empezar aquí a platicar justo desde ahí. Ustedes que también han estado frente a grupo, ¿cómo han utilizado y cómo creen que es utilizado el cine a través de las películas en el aula? No sé, ¿quién quiere empezar? Pues yo he vivido en mi trayectoria escolar situaciones así como las mencionas, ¿no? Desde el docente que te pone una película en el aula, pero realmente, bueno, yo así lo sentí, ¿no? Que nada más era como para él no hacer nada. O sea, llega, vamos a ver una película, te la pone 2 horas ahí en la pantalla o lo que sea, e incluso se salen y ya regresan ya cuando ya se va a acabar. Y después de eso no hay un ejercicio de reflexión o debate, cuestiones de ese tipo con los compañeros. Entonces, en ese sentido, siento que no le sacas tanto provecho. Como para perder el tiempo. Sí, para perder el tiempo. Y también he tenido experiencias buenas donde sí ocurre esto. Y es así como, pues a mí es la parte que más me agrada, ¿no? Tú como alumno lo viviste así. Ajá, sí. Y tú, Isabel, como docente. Yo creo que también comparto esta parte con Alberto, vivirlo como alumno y vivirlo como docente, ¿no? Como alumno también me sumo a esto de que
hay veces que no le encuentras como el sentido de para qué estás viendo esa película, ¿no? También. O sea, que te la ponen y tú la ves y tú dices, bueno, pero ¿y qué tiene que ver con lo que estamos aprendiendo con la escuela? Así, ¿no? En tu sentido común como alumno. Sí, en la materia. En ese sentido, ver una película para realizar X o Y ejercicio que te deja el docente se vuelve más como una camisa de fuerza. Ajá. No, y más que como una camisa de fuerza, Alberto, yo diría que no tienes como esa mirada o esa comprensión si no hay una guía del para qué, ¿no? O sea, si yo como docente ya desde el ámbito educativo, yo planteo el cine o una película como el recurso para generar un aprendizaje, como docente tengo la responsabilidad de enfócate en tal, de dar una explicación, de mediar o dar una guía, o como por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y que haya como un diseño, una planeación de para qué, y no nada más por perder el tiempo, y también como dirigir, porque lamentablemente luego pasa eso con los docentes. Nosotros tenemos una mirada porque tenemos una formación, una experiencia, y cada sujeto la tiene, a una la edad que sea. Si eres un niño alumno de primaria, de secundaria, de prepa, de licenciatura, de maestría, doctorado, etcétera, tú como ente individual tienes una manera de ver y recibir ese cine o esa película o ese lenguaje o tema o imágenes, colores, etcétera. Pero el docente, ¿qué quiere que se haga con ese cine, con esa película? ¿Cuál es el objetivo de poner una película? ¿Realmente pasar las 2 horas clase? Sí, justo también, por ejemplo, lo que yo podría agregar es que a mí me ha servido mucho para entender, ¿no? Eso te lo dice Marta siendo estudiante, para entender temas que muchas veces la teoría no es suficiente. Y que justo también haciendo cine, porque bueno, recordando que yo estudié comunicación y vemos mucho lenguaje cinematográfico a la hora de la formación, tienes que recurrir a otras teorías. Yo creo que todas las profesiones en algún punto tocan el cine, ¿no? Quien hace una película siempre tiene que estar recurriendo a, oye, ¿cómo sería un ingeniero, por ejemplo? ¿Cómo sería un doctor? ¿Cómo ir viendo esas otras vidas, otros mundos para poder retratar? Entonces, un poquito similar lo he visto en la teoría, que a veces la teoría no es suficiente, el papel, las letras, y el cine sí lo lleva un poquito más allá a la expresión. Se me ocurre, por ejemplo, que cuando veíamos psicología social y por ahí empezaba a ver, por ejemplo, un poco de Goffman, el cine, con el cine yo pude entender un poco mejor la teoría de Goffman, porque claro, allá vas viendo todos estos intercambios, estos roles sociales, las máscaras, el teatro, y es un recurso que evidentemente es bueno para llevar al aula. Pero claro, te estoy diciendo que en una licenciatura en comunicación, en donde los estudiantes ya tienen ciertas habilidades con el lenguaje cinematográfico y quien pone la película también, entonces ahí hay un intercambio. Pero también me ha pasado que del otro lado, siendo docente, sí he podido utilizar también películas más allá de que se fijen en el propio lenguaje cinematográfico, sino cómo entender estas otras teorías o estas otras formas de vida. Porque recordemos también que en el cine hay muchísimos géneros y que podemos ir desde la ficción hasta el cine documental, y lo que decía Alberto, ¿no? Cómo el documental sí puede ser también una forma para investigar, o sea, el documentalista es una persona que investiga, de hecho, para poder armar y explicar algo que muchas veces no va a llegar solamente por un artículo, por un libro, por una tesis. Entonces, por ahí digo, eso es otra postura que hay relacionada a las películas. ¿Algún uso positivo, por ejemplo, que le hayan encontrado al cine, más allá de ese no saber luego encuadrar la película y lo que van a hacer como recurso educativo? Pues yo lo veo como un recurso muy valioso, accesible, y que sí se le puede dar esta pauta para, con una intención, generar un aprendizaje. Y puede ser un aprendizaje desde lo individual o un aprendizaje en conjunto. O como lo mencionas tú, ¿no? ¿Cómo lo usas tú para comprender una teoría que es compleja a través
de ciertas imágenes en movimiento, que eso es lo que es el cine. Yo pienso y lo he aplicado, inclusive tuve una TAED que se llamaba Cine y Debate, cuando era el programa educativo planteaba autonomía curricular. A los maestros nos dijeron, usted va a dar una clase de autonomía curricular y usted diga qué va a dar. Y hubo literal quien dio cocina, quien dio para desarrollar habilidades distintas. Entonces a mí se me ocurrió desde mi formación en la sociología utilizar el cine para, a partir de esa herramienta didáctica que era una película que obviamente yo tenía una elección de acuerdo a ciertas temáticas, se veía la película, pero luego se generaba un debate. O sea, era una sesión de la película, en la película se pausaba, íbamos viendo ciertas escenas y siempre hubo una guía, siempre había yo una planeación, había una intención, guiado, más que dirigido, guiado. Igual había también alumnos donde pues a mí ni me interesa esa película, ¿no? O sea, no era el sentido que yo le veía. Pero precisamente en la segunda parte se discutían esas ideas. Se discutía y así como, no, pero ¿eso por qué? Entonces al final había una reflexión de cómo aterrizar un tema mediante una película y donde se generaba el diálogo entre los alumnos y se discutían ideas, entre los que sí les agradaba y a los que no. Entonces, la propuesta era que a través de esta autonomía curricular, pues se generara pensamiento crítico. Esa era mi intención. En mi caso, bueno, también en la licenciatura en sociología tienen optativas que pues, están relacionadas con el cine, ¿no? Por ejemplo, yo tomé una que era cine documental y análisis sociológico del cine documental. Y era realizar esto, o sea, el maestro nos ponía a ver documentales y ya después se llamaba como el debate, ¿no? Pero era más sociológico, porque me imagino que tú en tu formación analizan una película o un documental, pero más quizá desde el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y acá no, es más así de este tipo. De ideas, de pensamientos, de propuestas. Y también tienen otra optativa que es cine mexicano, algo así. Como análisis del cine mexicano y cómo representaban como a la sociedad y cuestiones de ese tipo de lo que analizan. Pero yo llego a un punto donde para mí eso no fue suficiente. O sea, sí, porque todo lo que te dan es nada más analizar esto, que está bien, ¿no? En una primera fase para mí. Pero no te enseñan a cómo realizarlo, a cómo tú ponerlo en práctica, que era lo que yo quería. Entonces, pues ya después yo tuve que capacitarme por otros medios para poder realizarlo, no nada más analizarlo. Y yo siempre desde la licenciatura tuve esa inquietud y esa idea. Pues eso, o sea, porque yo me daba cuenta que pues los artículos que resultan de investigación, ¿cuánta gente los lee? ¿Para quién va dirigido? Las tesis. Si acaso tu tía y tu mamá, si bien te va, los van a leer. El comité. O de adorno ahí exacto. En el librero. Sí, la verdad, o sea, ahí se queda el conocimiento. Yo tuve la oportunidad de la investigación que realicé de maestría, poder realizar un documental de eso. Y yo tenía esta idea, ¿no? Y ahí la comprobé, porque realicé el documental de la investigación y tuvo, o sea, como 30 veces más el alcance que el trabajo escrito, tan así que a los mismos que participaron en la investigación también les hice llegar la tesis. ¿Y sabes cuánto lo leyeron? Nadie. Así. Sí, es que es un lenguaje, digamos, con el que prácticamente podemos ir acompañando toda nuestra vida. O sea, ¿cuántas películas no hay que nos acompañen desde la infancia, desde la adolescencia? Y tienes tus películas favoritas durante todo ese tiempo y tú aprendes a leer del cine. Ahí, entrecomillado, porque también no es tan sencillo, y de mi otra línea de investigación, que es la alfabetización mediática, también es necesario aprender esta otra parte que no existe en la educación, no existe en las escuelas aquí en México, que es cómo aprender a leer los medios de comunicación.
Entre ellos está el cine y las películas. Pero fuera de ese comentario, y me quedo con, sabemos un poquito más a leer un lenguaje audiovisual que un lenguaje técnico, científico, académico. Entonces, por ahí es una vía que es muchísimo más fácil, muchísimo más accesible. Le dedicas 2 horas, te sientas, ves algo, a que tú le dediques días a leer una tesis, porque muy probablemente sean así, días, con un lenguaje muy, muy hiper, ultra especializado. Exacto. Por ejemplo, yo, referente también a eso, ahorita sigo teniendo otro supuesto. De por qué sigue teniendo el monopolio de, en la academia, la escritura. Y escritura con ciertas especificaciones, como tú mencionas, ¿no? Yo no estoy seguro, pero tengo entendido que, por ejemplo, si tú eres investigador, ¿no? Del SNI, y presentas, no sé, un corto o algo así con tus resultados de 10, 15 minutos, lo que tú quieras. Pero tengo entendido que CONACYT no les cuenta eso como producción. No. Entonces, yo creo que a eso se debe a que también, aún sabiendo que tiene mucho mayor alcance esta forma de transmitir los resultados, no se realiza por eso mismo. Porque ¿para qué van a realizar algo así que va a tener más alcance, pero para ellos no les va a contar para ir subiendo, ¿no? Como valor curricular. Ajá. Para ellos, para su carrera. Sí. Entonces hay que replantear. Oye, yo ahí tengo una pregunta, perdón, y es un poquito saliéndome del tema, Marta. ¿Hiciste la divulgación de tu documental y también escribiste tesis? Claro. A la par, ¿verdad? Sí, de hecho, pues como sabes, ahí lo que les interesa es el producto escrito. Claro. Lo otro fue por mi inquietud. Sí. No, y te lo comento porque yo también en maestría hice algo parecido, pero no me validaron el producto en audiovisual, sino la tesis como tal. Dijeron, si lo hiciste, qué bueno, lo añades a tu tesis y fin. Pero no se le da ese valor precisamente que comenta Alberto, ¿no? Sí, y ese es otro tema para platicar, para discutir Claro. de cómo se divulga la ciencia. Un poco este podcast está haciendo eso, ¿no? De cómo divulgamos a través de otros medios, otros formatos, pero que yo añadiría también, que no es sencillo. O sea, realmente difundir del lenguaje audiovisual requiere una formación, requiere de un ojo crítico y también requiere de los recursos. O sea, no es lo mismo. Requiere de dinero. Sí, justamente. O sea, no es lo mismo. Te sientas y escribes un artículo que necesitas la computadora y todo lo demás, hacer algo audiovisual. Porque también no vas a hacer algo audiovisual que se vea, pues por así decirlo, mal, ¿no? Necesitas mucho equipo y el equipo no es nada sencillo, no es nada barato. Requieres también a personal que te apoye, que te capacite. Entonces entramos, digamos, a otra lógica en donde no todo está perdido, diría yo, porque para eso están estos equipos de divulgación de la ciencia, estos equipos de producción también, que muchas veces trabajan de la mano con investigadoras e investigadores. Es que precisamente la diferencia del acto, ¿no? De cuando estás creando, como tú mencionabas, ¿no? Tú te puedes estar a las 11 de la noche en tu cuarto, en tu soledad, ahí divagando y escribiendo. Al contrario, el cine es totalmente colectivo. Es un equipo. Bueno, pero es una forma de aprendizaje también, ¿no? Y colaborar en un equipo. Sí, claro. Sí. Y ya para ir cerrando este episodio, que de un tema nos fuimos a otro muy interesante, por cierto, y que también vamos a querer saber sus opiniones. ¿Qué película recomendarían para pensar ahora sí en la educación? Yo les puedo recomendar, bueno, una que a mí me agrada mucho, es una película alemana que se llama La Ola. Brutal, buenísima. Y por cierto está ahí en YouTube, nomás que pues está con el idioma castellano, ¿no? De joder, tío, y que no sé qué. Pero bueno, está ahí accesible. Y pues es que hay un montón, ¿no? De las noventeras, pues está Mentes Peligrosas, Escritores de la Libertad, Con ganas de triunfar. Y ya, si quieres tú mencionar otras. No, pues aquí sería, como dice Marta también, se nos daría para seguir con el tiempo, pero bueno, ya el tiempo apremia.
Yo recomendaría mucho una que he utilizado, que es el experimento. Y es un experimento con humanos, y yo le doy como un sentido a la hora de abordarla, de si es verdad que podemos experimentar con humanos, pero sobre todo el resultado que se da en ese experimento, que al final pues se sale de control. Se sale de control, exactamente, pero está buenísima para hacer un pensamiento sobre sociedad, sobre lo que pasa con aquellas investigaciones, sobre la ética de la investigación, y pues plasma un escenario muy, muy interesante, ¿no? De lo que va ocurriendo al ser sujetos de investigación los participantes que están en esta película. Y yo voy a recomendar 2 documentales que en lo personal yo creo que me acercaron mucho a estos temas. Yo estaba estudiando comunicación y vi el primer documental, que es La Educación Prohibida, y justo desde ahí, ¿no? Pensar cómo la comunicación se vincula con la educación, cuál es esa educación bancaria de tipo Freire, cuál es esa educación que se criticaba y hacia dónde podemos llegar. Y otra es un documental mexicano que estuvo ya hace unos años rondando en festivales de cine y que últimamente la he visto, últimamente en el año 2023, no sé cuándo escuchen esto, estuvo en la Cineteca Nacional, Ciudad de México. No dudo que la sigan pasando por otros festivales o otros circuitos de cine independiente. Se llama El Sembrador, grabada en, no sé si Chiapas. Uh-huh. Es un documental. Sí, es en un ambiente rural, ¿no? Sí, en un ambiente rural. Y cómo este profesor multigrado se las ingenia, ¿no? Para aprender a partir de las plantas, a partir de otras cuestiones. Y que se me hace bastante lindo, visualmente hablando, y bastante enriquecedor el mensaje que nos quiere dar El Sembrador. Yo creo que con eso ya cerramos este episodio. Les recordamos que estamos en redes sociales como Tragos Educativos, en Instagram. Nos pueden seguir, pueden dejar sus comentarios, pueden iniciar el diálogo y seguir compartiendo tragos con nosotros.